El pueblo de Capernaum. ¿Dónde estaba? ¿Dónde fue? ¿Y quién era el que representaba esa luz? Te dio Cristo. Cristo. El versículo lo que está diciendo es, mira, cuando Cristo llegó a Capernaum, Estaba en tinieblas. toda esa gente estaba en tinieblas, espiritualmente hablando. Y obviamente cuando Cristo llegó allí, fue como si una gran luz resplandeciera. ¿Ves? Y a los asentados en región de sombra, de muerte, les resplandeció. Por eso que yo digo lo que dije. Claro, estaban condenados, pero la luz de Cristo trajo la salvación. Por eso que yo lo ¿Ves? dije. Como está Puerto Rico. Puerto Rico está en tinieblas espirituales, pero el Evangelio y Cristo trae la luz. Una luz que resplandece. Y se supone que sea así, ¿verdad? Si vemos esa luz, porque hay unos que no la ven. Si vemos esa luz, si tenemos fe, claro, si tenemos fe, esa luz va a iluminar nuestras vidas y todo nuestro caminar. Si no nos arrepentimos y no tenemos fe, pues vamos a seguir como Condenados. en tinieblas. Versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir que, ¿qué dice ahí? Arrepentido. Arrepentíos porque el reino de los cielos, ¿qué? Se ha acercado. ¿Ok? Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién comenzó su ministerio con estas mismas palabras, Diego? Juan el Bautista. Juan el Bautista, ¿verdad que sí? Y cuando nosotros vemos que tanto Juan el Bautista como Cristo, como otros autores, hablan del arrepentimiento, ¿qué significa entonces? ¿Qué quiere decir esto de arrepentimiento? ¿Es importante para una conversión? ¿Me puedes decir lo que significa conversión? Se me olvida. Conversión lo que significa es cuando tú te conviertes a Cristo, Sí. ¿verdad? Que tú entras en una vida distinta, convencido. El arrepentimiento es necesario. Y tanto Jesucristo como Juan el Bautista y como otros hombres de Dios lo dijeron, ¿verdad? Que había que arrepentirse y era necesario. Ahora, ¿vieron esa expresión que dice? Porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué querrá decir nuestro Señor Jesucristo con eso? Porque como que Dios viene en camino. Fuerte, mi amor, por favor. Como que Dios viene en camino. Como que Dios viene en camino. ¿Ok? ¿Qué tú piensas de eso, Diego? El reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué tú piensas? ¿Qué querrá decir Cristo con eso? ¿A quién representa Jesucristo? ¿A nombre de quién viene Jesucristo? Del Espíritu Santo. Viene a nombre de Dios, Padre, del Espíritu Santo. Pues si Cristo viene en representación de Él, ¿viene en representación de quién más? Del reino de Dios. Del reino de Dios. Si Cristo se acerca a nuestras vidas, se acerca a nuestras vidas el reino de Dios. Y por eso el Señor dice, el reino de Dios se ha acercado, ¿porque qué? Porque Él se ha acercado. ¿Lo entienden? Bueno. Sí, yo entiendo. ¿Okay? También les había dicho que existía un debate entre si el reino de Dios se había acercado totalmente en el día de Pentecostés, que es cuando hubo la gran manifestación del Espíritu Santo, o si todavía faltaba que el Espíritu Santo se acercara por completo, plenamente al hombre. Cristo decía que el reino de Dios se había acercado y con eso es suficiente. Tal vez en su segunda venida haya una mayor manifestación o una manifestación distinta, Todavía no ha llegado a su pero no ha llegado a eso. Ahora, nosotros no tenemos que creer en el poder de Dios, o sea, nosotros no tenemos que ver a Dios para creer en su poder. Nosotros experimentamos ya, ¿verdad? De diferentes formas. De diferentes formas el poder del Espíritu Santo y lo que significa el reino de Dios en nuestras vidas. Amén. Si tienes un encuentro genuino con Él, Ujú. o si Él te habla. Si tienes un encuentro genuino con el Señor, si Él te habla. Mateo 4, versículo 18. Léelo, claro. Se titula El llamamiento de los primeros discípulos. Amén. Ya lo- Léelo, hija.
y andando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Ajá. Andrés, su hermano, echando una red al mar, porque eran pescadores. ¿Ok? El Señor llega a esta zona y ve a dos hombres. ¿Quiénes eran esos hombres? Simón llamado Simón, Pedro y Andrés. Pedro, Andrés. Simón llamado Pedro y Andrés, su hermano. ¿Ok? Ya yo les dije que Capernaum era la mayor ciudad de todos esos pueblos que rodeaban el mar de Galilea. Eran alrededor de unos 30 pueblos. Así que había mucha gente en toda esa región. ¿Ok? Versículo 19. Léelo, Amarilis, por favor. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Versículo 20. Ellos entonces, dejando de alistar instante. las redes, le siguieron. Un pescador, ¿a qué se dedica? Pescar, se gana la vida pescando, ¿qué? A pescar, Pescar peces. ¿Verdad? Un pescador lo que se dedica es a pescar peces. normal. Ahora, el Señor se encuentra con dos hombres que están pescando peces. Bueno, que están, ¿verdad? Son pescadores. Son dos pescadores. No están pescando en ese momento, pero son dos pescadores. Y el Señor, ¿qué les dice? Según esos versículos, Clarimar. Que vayan tras él. Que vayan tras él, que vayan con él y los hará pescadores de hombres. De pescadores, van a pescar almas para el Señor. Vengan conmigo, venid en pos de mí. En Le vez hace un llamado ahí. Con Les él. hace un llamado, ¿verdad que sí? en vez de pescar peces, te pescan Vir, hombre, alma. con Cristo. ¿Y qué hicieron ellos? Dice, ellos al instante dejaron las redes y le siguieron. O sea, no lo pensaron y... O sea, al instante dejaron. ¿Ok? Estos hombres tomaron una decisión importante, la más importante decisión de sus vidas. ¿Seguir a Dios o seguir al mundo? Y me lo pensaron. Tuvieron un reto. Yo no creo que ni lo pensaron. Les puede dar la impresión de que no lo pensaron porque dice al instante, ¿verdad? Y cuando dice al instante uno puede pensar que hasta Dice, dejando al instante. al instante Yo puede... se lo está diciendo ahora mismo. Lo que tengan en la mano Y le van. y se van siguiendo. Bueno, dice, dejando al instante las redes le siguieron, pero uno no puede mirar ese versículo literalmente y pensar que estos hombres hasta cierto punto estaban hasta hipnotizados tal vez, en un trance, que el Señor les habló y ellos enseguida. ¿Por qué yo les digo esto? Porque hay evidencia en otro evangelio, en el evangelio de Juan, en donde ya ellos habían escuchado sobre Cristo, como cuestión de hecho, hasta lo habían visto. ¿Ok? Ahora, antes de entrar en ese detalle, la pregunta que el Espíritu Santo nos hace hoy es, ¿estamos dispuestos nosotros a dejarlo todo por Cristo? Si el Señor nos pone en una situación en donde nos pone a escoger, ¿estaremos nosotros dispuestos a seguirlo? Si Dios nos pide que dejemos un trabajo por seguirlo a Él, por ejemplo, ¿estaríamos dispuestos a eso? ¿Qué pasó con el joven rico? ¿Se acuerdan? Que no estuvo dispuesto El joven rico no estaba dispuesto a dejar sus posesiones. a vender lo que tenía. Fue como tú. ¿Ok? Tú tenías un trabajo y ganabas buen dinero y lo dejaste por Cristo. Gloria a Dios. ¿Ok? El joven rico dijo, no. Estos dos hombres tenían su trabajo, su forma de ganarse la vida, y ante el reto del Señor, ¿qué hicieron? Lo siguieron. En ocasiones, cuando uno va a seguir al Señor, tiene que tomar decisiones difíciles. Y tiene que dejar atrás un montón de cosas. La gente se acostumbra a vivir de una forma. Y entonces cuando Cristo entra en escena, especialmente materiales, ¿verdad? A veces. Entonces cuando Cristo entra en la escena, y Cristo te va a pedir. Porque Cristo quiere ser y debe ser ¿quién?
El primero y lo primero, ¿verdad que sí? Entonces la gente se cuestiona y dice, pero espérate, Señor, déjame ir y despedirme de mis familiares. O Señor, caramba, déjame quedarme con un poquito de mis bienes materiales. O Señor, ellos le pudieron decir al Señor, Señor, mira, yo tengo unos peces que trabajar aquí, yo voy después. No. Dice que al instante le siguieron. Ahora, quiero que vayan y lean Mateo 28. Mateo 28, versículos del 16 al 20. El primero que lo tenga me dice amén. Mateo 28 es el último capítulo del Evangelio de Mateo. Llegué. ¿Llegaste? Amén. Amén. Léeme los versículos 16 al 20, Clarimar. Se titula La Gran Comisión. La Gran Comisión. ¿Qué significa comisión? Comisión es una asignación, una encomienda. Algo que te dan para tú hacer. Un mandamiento, puedes llamarlo así también. La Gran Comisión es la responsabilidad que tiene alguien de hacer algo. Pues, ¿cuál es la Gran Comisión de los creyentes? Eso es lo que vamos a ver. ¿Lo tienen? ¿Lo tiene Diego? Amén. Bueno, Clarimar, léenos entonces esos versículos que son del 16 al 20, Mateo 28. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, Ajá. al monte que Jesús les había señalado. Cuando le vieron, le adoraron, Mas algunos dudaron. Y acercándose Jesús les habló, diciendo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuál es la gran comisión según lo que acaban de leer ustedes? Llevar la palabra. ¿Llevar la palabra? ¿Solamente? Hacer discípulos, bautizar. Hacer discípulos, como dice Diego. Bautizar. Pero lo más importante es hacer discípulos, porque una vez tú haces discípulos, ¿Pero hay que bautizarlo? una vez tú haces discípulos, se bautizan, les enseñan, les ministra, ¿verdad que sí? Aprenden. Y esos discípulos, una vez están discipulados, ¿qué van a hacer? La gran comisión es de Dios. La gran comisión viene de parte de Dios, pero es para los creyentes, para todos. Porque esa es nuestra tarea, ¿verdad? Esa se supone que sea la tarea de un cristiano. Ahora, la mayoría de los cristianos que nosotros conocemos, ¿se preocupan en hacer discípulos? Lamentablemente. Lamentablemente no. Yo no conozco ninguna iglesia. Bueno, las iglesias hacen su discipulado dentro de las 4 paredes de su congregación. Pero ¿qué dice ahí la gran comisión? ¿Que te quedes en las 4 paredes? No. Que salgas afuera. Que salgas afuera, ¿qué dice? ¿Que vayas a dónde? Búsquenlo. ¿Ir a dónde? A todas las naciones. Todas las naciones. En este país, en Puerto Rico, 30, ¿verdad? 30 era. en Puerto Rico hay más iglesias que Burger King y que McDonald's juntos. En este país hay más iglesias que Burger King. Todas las iglesias se unieran. Si todas las iglesias hicieran su trabajo, no se tienen ni que unir, Hacer lo que Dios hicieran su trabajo, un discipulado genuino, verdadero, dentro y fuera de las 4 paredes, el mundo sería distinto. Pero como nos hemos preocupado en otras cosas, materiales, tal vez tener un templo bonito, el dinero que me voy a ganar predicando, el dinero que me voy a ganar predicando,